Telefórmula, tiene usted la imagen de la plaza de San Pedro. ¿Qué cosas, no? Hace cuántas horas apenas esa plaza estaba a reventar, con los ojos del mundo ahí y con los ojos de la seguridad completa de los mandatarios. Monseñor, que platicábamos antes de entrar al aire sobre eso, si bien era un funeral de Estado, porque Francisco pues era el obispo, el encargado del Vaticano, pues el jefe del Vaticano, jefe de Estado, el jefe de Estado del Vaticano. Y podríamos pensar que las cámaras podían enfocar a los jefes de Estado, porque pues es un funeral de Estado, pero no, o sea, el protagonista era el Santo Padre, el sucesor de San Pedro, y no el jefe de Estado del Vaticano. Claro. Que digamos, ocupa las dos posiciones, pero una es más que otra. A nivel comunicativo, lo importante no eran los 130 y tantos delegados, ¿no? Sino es Francisco y el cardenal decano Giuseppe Battista Re. Eso es lo importante. Y la homilía. ¿Sí? ¿Qué va a decir el cardenal? Y luego, pues también todo lo que es la participación de las diversas iglesias católicas de rito oriental. No olvidemos que la Iglesia Católica tiene dos ritos, ¿no? El rito romano, que es el occidental, y el rito oriental, que son sobre todo las iglesias del Asia Menor, las iglesias que se encuentran por Israel, por toda la zona de Asia. Son iglesias católicas con rito oriental que ellos mismos han conservado muchos de los primeros ritos y signos que nosotros en Occidente pues lo hemos cambiado, ¿no? Ellos lo han conservado, los coptos, por ejemplo, y estaban también otras iglesias ortodoxas católicas. Es decir, es un momento de unidad y de comunión. Hoy en la catedral nosotros hemos tenido, en la catedral de la Arquidiócesis Primada de México, la primera misa, y es un ejercicio de comunión y unidad. La Arquidiócesis Primada de México se une a la Iglesia de Roma, que es nuestra iglesia madre, se une al Papa y a toda la iglesia en comunión. Oramos, ¿no? Y esto es en todo el mundo, esto es lo maravilloso. Y algo importante a destacar dentro de todo este procedimiento que vimos esta madrugada, en la antesala del sepulcro, Francisco se hizo acompañar por 40 personas migrantes, desplazadas, trans, de grupos vulnerables. Él dejó dicho, dentro de varias indicaciones respecto a sus funerales, que quería acompañarse en su última morada por este tipo de personas a las que él siempre apoyó y defendió y vio por ellas y ellos. Sí, efectivamente, desde el inicio de su pontificado, cuando él, ahorita lo decíamos, viene del Papa, viene un Papa del fin del mundo, viene de los márgenes, él siempre buscó hacer énfasis en la cuestión pastoral, hacer el puente, en la comunicación con estos grupos, con estas personas. Quizá muchos, y aquí generó muchísimo conflicto dentro de la iglesia, algunos lo apoyaban, otros decían que no, no logró los cambios, quizás nunca tampoco se lo propuso hacer los grandes cambios en la iglesia, pero sí tender puentes con esa feligresía que forma parte de la iglesia. Para Francisco, para el Papa Francisco, era importante tener esa voz, esa presencia, con los migrantes, que fue un Papa muy enfocado al tema de los migrantes, con estas comunidades, con estas personas de las comunidades sexogenéricas, el tema de las mujeres, es decir, un Papa que trataba de tender puentes con aquella feligresía que no estaban en el foco visible, sino con estos que quedaban al margen, pero que también siempre consideró parte de la feligresía, lo consideró parte del corazón del pueblo de Dios, y en ese sentido, por eso el Papa fue muy enfático en esto. Esas personas, no solamente en vida que se acerquen, sino también en mi muerte. Y eso marca muchísimo el pontificado del Papa Francisco. Creo que es uno de los grandes legados que tenemos, esa apertura que abrió a la iglesia a estos sectores, sobre todo que se habían mantenido al márgenes, e incluso algunos de ellos se habían alejado, se habían ido de la iglesia. Ahora era tiempo de regresar con ellos, de volverlos a formar parte de la iglesia y darles voz. Sí. Monseñor Acero, amanecerá en 6-7 horas en Roma. Será domingo 27 de abril. Se cumplirá casi una semana del fallecimiento del sumo pontífice. Se cumplirá una semana de la última vez que se le vio
con la bendición Urbi et Orbi. ¿Qué ocurre un día después del funeral del Papa en Roma? ¿Qué ocurre los días posteriores rumbo al cónclave? Bueno, a ver, el próximo mañana, en unas horas, bueno, hoy ya en Roma, en Ciudad de Vaticano, tenemos el Domingo de la Misericordia. Curiosamente, el Papa de la Misericordia, el primer domingo que está ausente, celebramos el Papa, sin Papa, el Día de la Misericordia, ¿no? Con sede vacante. Pero también celebramos el jubileo de los adolescentes. Sí. Entonces, allí vamos a ver un jubileo, muchos adolescentes, y vamos a ver este Domingo de la Misericordia, en donde también pues, se va a hacer un recuerdo al Papa Francisco. Y a la vez, durante todos estos 9 días, vamos a tener a diferentes cardenales, diferentes arzobispos, que trabajan en dicasterios, en donde ellos mismos van a orar y a presidir este novenario, estos 9 días por el alma del Papa Francisco. Eso es lo que vamos a ver. ¿Y habrá gente? Claro que va a haber gente. Sí sabemos que para la siguiente semana había, por ejemplo, el jubileo de los trabajadores y empresarios, y ese pues ya se ha dejado a un lado porque estamos en sede vacante. El de los adolescentes se ha seguido, porque pues todo ha pillado muy imprevisto, todo ha sido de la noche a la mañana, pero sí se ha respetado. Y sabiendo que el día de hoy, para nosotros sábado, pues se celebraba la canonización de Carlo Acutis. Carlo Acutis es el joven italiano, que es el joven católico de las redes sociales, que lo que hace es pues meter el Evangelio, la Eucaristía, la devoción como joven en todas las redes sociales. Sí, que hizo un milagro, lo beatificaron, hizo un segundo y lo van a canonizar seguramente. Exactamente, esto solamente lo puede hacer el Papa. Sí, habrá que esperar el humo blanco de la Capilla Sixtina, doctor Gaitán, que comienza también un periodo de preparación, entiendo, instalan mesas, sellan ventanas, y por lo que vimos en el operativo de ayer, seguramente habrá la policía italiana. ¿Ingresa la policía italiana? No, ¿O hay una policía del Vaticano? Correcto. La Tiene gendarmería. usted razón, es un estado aparte. La policía italiana, yo creo que sí la vimos ayer cuando salieron en cortejo, porque atravesaban Roma, que pertenece a Italia, pero habrá seguramente un operativo importante respecto a la seguridad del Vaticano, pero de la Capilla Sixtina específicamente. Sí, de hecho, a la muerte del Papa empezó un esquema, una estrategia de seguridad por el número de visitantes, por el número de dolientes, pero también por los visitantes que tenemos extranjeros, jefes de Estado. O sea, tener a personajes como Donald Trump, Milei y otros más en un solo lugar se volvía complicado para la seguridad no solamente de Italia, sino de Europa mismo y del mundo, porque estabas en la situación más compleja que te podrías imaginar en ese momento. Y que ahora con lo que viene del cónclave precisamente tiene que ver con esta parte de garantizar que se desarrolle el cónclave con todas las garantías para los cardenales que puedan debatir, dirimir lo que tengan que... Aquí lo interesante es que a final de cuentas sigue siendo un ritual, un cónclave, un encuentro de cardenales del cual los que estamos fuera no sabemos. Monseñor lo podrá saber más que yo, pero en este caso es interesante porque si te das cuenta ahorita empiezan a ver las quinielas, quién sí, no, pero eso no es de quinielas, es una cuestión de el cónclave lo va a decidir 133 cardenales que van a estar dentro y se tiene que garantizar su seguridad y la viabilidad de que puedan dialogar y que en su momento cuando se reúnan que tengan todas las garantías de seguridad, pero también las garantías de que puedan ejercer libremente el voto. El que entra cardenal sale papa. Exactamente, eso tenlo en cuenta, Juan Pablo. Sí. O al revés, el que entra papable sale cardenal. También acontece eso. Puedes tener el más... yo lo dije al revés, es justo así, Sí. yo lo dije al revés. El que entra como papa sale como cardenal. Es decir, cardenal. los que están pronosticando, yo lo dije al revés. Los que pronostican para triunfar regularmente, a excepción quizás de Benedicto, que llevaba buenos pronósticos, suelen salir siendo cardenales. Regálenos, por favor, Monseñor, un comentario final, 40 segunditos. Simplemente los 4 principios que en el cónclave se tendrán. Primero, el tiempo es superior al espacio, la unidad
prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Son estos principios presentados por el Papa Francisco que son fundamentales para seguir construyendo el pueblo de Dios desde la sinodalidad y para el desarrollo de la enseñanza social católica. Doctor. Yo rápidamente, quien llegue de papa, el cardenal que llegue a ser papa, tiene un reto importante. Creo que es colocar a la Iglesia en el mundo y abrirla al mundo y en los debates contemporáneos, sean progresistas, sean conservadores, lo que sea. Tienen el gran reto porque la Iglesia Católica sigue siendo un interlocutor, un mediador importante en el mundo. Esa es la expectativa que tenemos en los siguientes días. Sí, que vendrán entre el 5 y 10 de mayo, entiendo, aproximadamente. Podría darse el cónclave. Yo creo que será rápido, También. porque esta semana es mucho de diálogo, Sí. de oración. No nos olvidemos que en el cónclave, y por eso la Iglesia lleva 2025 años en pie, en el cónclave entra Dios, y a Dios hay que dejarle ser Dios. Monseñor, gracias, Monseñor Francisco Javier, ha sido un gusto. Igualmente, Juan Pablo. Doctor Gaitán, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Vamos a la pausa, es muy breve, quédese con nosotros todavía hasta las 8 de la noche.